Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Jacinto triunfará por María. Jacinto vencerá con Jesús. Jacinto triunfará por María. Jacinto vencerá con Jesús. Misionero, valiente e incansable, sembraste el evangelio con amor. A cada rincón de nuestra patria llegó el mensaje de salvación. Jacinto triunfará por María. Jacinto vencerá con Jesús. Jacinto triunfará por María. Jacinto vencerá con Jesús. Solidario, Padre de los pobres, tu generosidad te inigualó, compartiendo el pan de la palabra y de la mesa como Jesús. Jacinto triunfará por María. Jacinto vencerá con Jesús. Jacinto triunfará por María. Jacinto vencerá con Jesús. Siervo bueno, amigo entrañable, tu don de gente te inmortalizó. Cercano con tu clero y con tu gente, tú fuiste padre, obispo y pastor. Jacinto triunfará por María. Jacinto vencerá con Jesús. Jacinto triunfará por María. Jacinto vencerá con Jesús. Fiel custodio de la fe del pueblo, supiste enfrentar la adversidad de aquellos que querían acallarte, pero tu firmeza no lo permitió. Jacinto triunfará por María. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Y esta noche es una noche muy especial porque estamos llenos de alegría. Es una celebración universal de la Iglesia, una celebración latinoamericana, pero muy especialmente una celebración para la Iglesia y el pueblo de Uruguay. Y para ello nos acompaña desde ese bello país Monseñor Alberto Sanguinetti. Monseñor, gracias por permitir tenerlo nuevamente en la iglesia. Es un gran honor siempre para Andrea, para mí, para Radio María Miami, para Radio María Spanish en los Estados Unidos, su compañía. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto poder compartir con ustedes este programa y en torno nada menos que a
a don Jacinto Vera. Muy bien, Andrea, bienvenida. Siempre tan guapa y tan linda tu sonrisa. Gracias, Rafa, gracias. Pues, Monseñor, un gusto tenerlo acá con un tema tan lindo y tan alegre como dice Rafa, que nos alegra mucho de que el cielo esté abriendo una puerta más para tremendo santo del que vamos a hablar esta tarde. Muchas gracias, Monseñor, por acompañarnos. Pues resulta que van a beatificar el próximo mes, la iglesia beatificará a don Jacinto Vera, el santo, conocido popularmente en Uruguay, el vecino cercano. Son esos adjetivos los que el pueblo de Dios, con los que el pueblo de Dios identifica, señala y admira y aprecia a este hombre de Dios. Y para ello, pues, Monseñor Alberto Sanguinetti nos va a contar toda esta historia, porque además tenemos entendido, Monseñor, que es usted quien realiza la causa, quien hace todo el trabajo para que este hombre de Dios sea llevado a los altares. Pero antes de que me responda, le voy a pedir que por favor nos ore, si es posible, en latín. Bueno, vamos, para que sea fácil entre todos, recemos nada menos que el Padre Nuestro latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén, amén y amén. Pues muy bien, Monseñor, cuéntenos y cuéntele a todos nuestros oyentes quién es este hombre vecino, cercano, el santo, conocido en Uruguay. Bien, voy a ubicarlo brevemente. Pensemos que lo que hoy llamamos Uruguay, en todo el tiempo de los reinos de Indias, pues propiamente no eran colonias. Colonias tenían los otros países, eran reinos. Pero en el reino de Indias, lo que es hoy el Uruguay era un borde entre España y Portugal, y además muy poco desarrollado, porque había poca población, no había las producciones. Así que todo el Uruguay es tardío, en ese borde que después va a formar parte del Virreinato del Río de la Plata y termina separándose. Y por lo mismo, tanto institucionalmente, no llega más de que ser una gobernación, aunque sea muy importante desde el punto de vista militar, frente a Portugal, y hacia el sur el apostadero naval español que regía todo el Atlántico Sur. La iglesia también, lo que nosotros en Uruguay eran unas cuantas parroquias poco pobladas, no había tampoco una gran cantidad de indígenas, sí una parte norte que después también la invadió Portugal y quedó en el Brasil, que eran parte de las misiones orientales del río Uruguay. Y así cuando sale la independencia es una iglesia débil, con poco clero, aparte del clero además en la independencia, bueno, que algunos se secularizaron. Así que una iglesia que de algún modo había que fundar, por decirlo así, sí, por supuesto, había iglesia de siglos, pero había que darle entidad. Quedó como un vicariato apostólico, porque había que separarlo de Buenos Aires, que era la diosa, hacer un país independiente, y sin seminarios, y mayormente clero. Entonces, digo, venía de una gran migración, proporcional a lo que había, ¿no? En la década de 1860, en proporción, no en cifras absolutas, es mayor la migración a Montevideo que a Nueva York. Para tener una idea de cómo iba creciendo la población con crecimiento demográfico por la procreación, pero también con muchos venidos de España, Francia e Italia. Y, bueno, y en eso una iglesia que no tenía la entidad para ello. Por eso don Jacinto Vera, que también es un migrante, ya le ponemos fechas, su familia, sus padres se casan en Tinajos, un pueblito de Lanzarote, en las Canarias, en 1800.
mientras iba subiendo Napoleón, y que iba a ser emperador de los franceses en 1803, iba a provocar la gran crisis de la monarquía española, 1807-8, al renunciar a los reyes, y ahí empieza esa falta de unidad de la corona, y empieza lo que nosotros llamamos independencia, que al principio no, fue quién tenía título para gobernar. Bueno, ellos se casan, tienen 3 hijos, y en 1813 se suben a un barco, Gerardo Vera, Josefa Durán, campesinos, analfabetos, buenos cristianos, con 3 hijos y uno en la barriga de la madre, que fue Jacinto, que nació en alta mar, nació en el Océano Atlántico. Después ellos van a recalar en Nuestra Señora do Desterro, isla de Santa Catarina, que hoy es la ciudad de Florianópolis, grande. Entonces era un pueblo que sea de pescadores. Ahí va a ser bautizado un mes después de nacido. Todos los otros están bautizados 2 o 3 días después. Un mes, ahí llegaron. Hay una gran, no voy a complicar porque es complicadísima, realmente las invasiones portuguesas, mira, Argentina, divisiones de provincias, van al final a llegar al Uruguay, lo que era la banda oriental, todavía no era un estado independiente, y campesinos que arriendan, nosotros llamamos una chacra, una palabra de origen quechua, pero un campo chico, una finca chica, la arriendan, es cerca de lo que es Punta del Este, hoy no existía Punta del Este, existía Maldonado, y después compran, ya más por el año 20, por 1820, una chacra, un campo chico en Toledo, que es una población cerca de Montevideo, unos 25 kilómetros. Así que son campesinos. Y él va a ser formado en esa familia, hombre de trabajo, gente fuerte, buenos cristianos, la madre lo va a preparar, lo va a traer a vivir cerca de Montevideo, de todo modo, entonces 30 kilómetros a caballo o en carreta, ¿no? Para que se confesara con los franciscanos. Ahí va a ser su primera comunión, de una vida común, y eso en todo él va a ser un santo común, extraordinario en lo común. De los pocos datos que tenemos de su juventud, ya dice uno que fue compañero de él, luego fue franciscano, que era, donde estaba él, era atrayente, por su humildad y por su simpatía, se reunían entre él. El que no gustaba destacar, pero sí atraía como tal. A los 18 años hace un retiro en la casa de ejercicios en Montevideo, y ahí descubre su vocación al sacerdocio y al sacerdocio secular. Incluso era una dificultad porque había que pagar la formación que ni siquiera existía. Había que ver si en Buenos Aires un pedido hubo, otro pedido no hubo, lo tenía que pagarlo la familia. Él no tenía dinero, le ofrece una beca para franciscano y después dice, no, yo para el clero, y se la da a un amigo y comparte con los padres, sigue trabajando en la chacra, en el campo allí, y dice, bueno, la mitad para el común de la familia, la otra mitad, y va haciendo sus pequeños ahorros. Después van a llegar los jesuitas en Buenos Aires, 1836, va a estudiar en Buenos Aires y se hace muy interesante porque se va a hacer amigo de gente, porque era un colegio abierto, a él no le dieron beca, así que le dieron beca de estudio pero no de vivir, así consiguió un padre que en una especie de cuartito bajo una escalera, allí vivió, pero también era el centro del círculo de estudio, de personajes después de la Argentina, médicos, abogados, que iban a ese colegio de los jesuitas. Y un hombre muy inteligente, así, realmente aprovechó, además están los testimonios de los títulos, las clases, los diplomas, muy inteligente, de una gran piedad, pero también ordinario, no fue, que sepamos, un gran místico. Sí, todos lo saben, sus ejercicios de oración, decía, nada me quiten a mí, fuera, de nada puedo dejar, salvo, me voy a defender la oración, mi rato de oración personal. Bueno, y Monseñor, sí. Monseñor, déjeme hacer una aclaratoria para que nuestros oyentes se ubiquen. Cuando habla de los ejercicios, se refiere a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Bueno, más o menos, porque de verdad los jesuitas fueron expulsados de los reinos de España en 1767, así que no había jesuitas. Lo que pasa es que quedó una semilla, que es muy famosa, una beata, que está en Buenos Aires, que hizo la casa de ejercicios de Figueroa y Paso, el Mamantula es el nombre, que era de Tucumán, y se recorrió todo
ya a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estuvo también acá de este lado, en Montevideo, dando ejercicios ella. Y acá también en Montevideo se hizo una casa de ejercicios con un sacerdote muy conocido, el padre Manuel Barreiro. Hacían ejercicios de estilo ignaciano, pero no con jesuitas, en el clero. Y hicieron, incluso, hablando del año 1825, 29, que se estaba haciendo una casa de ejercicios, está documentado que Jacinto Vera, un muchachón, bueno, ni siquiera tenía 20 años, con su padre venían en carreta trayendo ladrillos, acá no hay mucha piedra, con ladrillos para la construcción de la casa de ejercicios. Así que eran ejercicios de estilo ignaciano, pero dados por sacerdotes del clero en este caso, ¿no? Después sí lo va a conocer a los jesuitas cuando vuelvan al Río de la Plata en 1836 con los Tres Rosas y los expulsa en 1841. Pero él va a ser muy amigo de los jesuitas y va a tratar de traerlos para acá y al final los va a traer para que lo acompañen en las misiones y en el seminario que le va a llegar a fundar. Él estuvo 17 años de sacerdote en Canelones, donde fue su obispo, así que todo su sacerdocio, digamos, fue una parroquia enorme en la época, un gran misionero, un gran confesor, muy cercano a los gauchos, así que es el hombre de la campaña suelto, suelto a caballo. Ya desde entonces, característico de hacer toda su vida de una pobreza personal impresionante, hasta hacer la vida imposible a la gente que vivía con él. Ya estando de sacerdote, sus padres ancianos vinieron a vivir a Canelones, la madre le cuidaba la ropa y era un problema. Porque, mamá, dame una camisa, pero si dejé una esta mañana, pasó un pobre y ya se la di. Tal es así que cuando lo nombran en 1859 vicario apostólico, no tenía pantalones, estaba bajo la sotana, pues los había dado. Así que era en eso de una pobreza personal y toda su vida fue así, se le iba, los que estaban siendo obispo, alquilaban una casa, pero en fin, los que tenían la casa iban a buscar la plata para la comida de ese día y ya no estaba. Y él decía, ahora confía en la providencia. Y bueno, ahí él traía unas gallinas, o si no, porque era también inteligente y como buen hombre campesino astuto, decía, mira, de todas formas, si nadie nos trae nada, a nosotros nos fían, a los pobres no le van a fiar. Así que así fue. Un hombre de una gran, era el padre de los pobres. Él vivió en su periodo de cura en Canelones, cura párroco, lo que acá llamamos la Guerra Grande, que entre otras cosas tuvo un sitio de 9 años, con Montevideo de un lado y todo el interior, de una gran pobreza, de gran ayuda. Y generoso, entregado, apostólico, después de obispo y de vicario, va a recorrer 3 veces todo el país, cuando acá no había un puente, eran todos. Primero, en 1859 no eran vicario apostólico, no había obispo, no había obispado todavía. Él va a ser en 20 años el que arme de alguna forma la iglesia en Uruguay. Va a comenzar con los ejercicios espirituales para el clero, pero no sabía, para la reforma del clero, buscando chicos para estudiar, y no había seminario, ya les buscaba profesor de latín, después consiguió enviarlos a Santa Fe, a un colegio de los jesuitas, y va a ser un clero nuevo que él quería, piadoso, religioso, ilustrado, bien formado y apostólico. Así que las 3 cosas que quería, a imagen de él, que digo, era un hombre muy sencillo, pero a su vez de gran inteligencia, que fue armando con una gran fortaleza y recorrió las misiones, y al mismo tiempo fue, armando la iglesia en el Uruguay. Tuvo varios conflictos, en ese mismo periodo crece la masonería en el Uruguay, y con tanta migración, bueno, mucha oposición, grupos pequeños, pero de mucha oposición y fuerza a la iglesia. Hay cuentos muy interesantes. Después de 1870 y tanto, una pequeña ciudad en la frontera del norte, porque un despoblado, entonces empezaban a hacer ciudades que marcaban el límite con el Brasil. Allí les gritan, bueno, no había ni iglesia, y vas a la misión, una casa, les gritan, y él dice, bueno, a toda la gente la manda para el fondo de la casa, y él sale con un palo, y los ahuyenta nada más con presentarse así. Y en otros que también tratan de
de amedrentarlo y le dice, ¿lo van a acompañar? No, pues no van a decir que el obispo es Maula. Maula significa miedoso, ¿no? Así que un hombre de una fortaleza enorme, al mismo tiempo de ser fuerte, tanto para lo que importaba, ¿no? Para el gobierno. Hubo un conflicto muy grande, lo exiliaron en Buenos Aires, le quisieron sacar lo que entonces llamaba la aprobación gubernamental para que pudiera ejercer su oficio. Y pasó momentos muy difíciles y él siempre se mantuvo con gran firmeza y al mismo tiempo personalmente era dicharachero, divertido, bromista, de tener siempre gente en la casa, tanto cuando estaba en la parroquia Canelones, en su casa abierta, que ahí venían, claro, hay que hacerse en la época, ¿no? No había luz eléctrica, por lo tanto, después de las 5 de las 6, no había mucho que hacer, él tenía su casa abierta, venían sobre todo la gente mayor, los hombres, y jugaban al dominó, lo que sea. Y también en su casa ya de obispo en Montevideo, aún entraban a jugar opositores suyos, algunos masones conocidos, él mientras leía un libro, atendía, así que un hombre muy de gran comunicación, en todas partes dejaba de buen humor, al mismo tiempo fue armando todo, formó un clero nuevo, armó la diócesis, fueron llegando congregaciones, algunas que estaban, las apoyó mucho, otras que buscó, formó un laicado como a dos niveles. Uno, misionando el país es un país muy disperso, no integrado, no había puentes, no había carreteras. Yo leí hace poco, fui a dar una charla allí en Rivera, unos 500 kilómetros aquí de Montevideo, y ese viaje, que es una misión que hizo en 1874, creo que era, primero fue de Montevideo a Tacuarembó, que son 400 kilómetros. ¿No? Y entonces, díselo, la crónica, fueron muy rápido, 6 días, 400 kilómetros, y fueron rápidos, y eran diligencia, en ese momento había una diligencia que permitía ese, pero no había camino, había que pasar los arroyos, 6 días nada más que de viaje hasta Tacuarembó, otro 1 o 2 más para Rivera. Y que, tenía un físico que los cansaba a los otros, bien de hombre fuerte y de campo. Pero también, entonces él era un pueblo bastante, no tenía la evangelización que tuvo regiones como México, etc. Así que las misiones, pero también, y las congregaciones, en las parroquias, pero también formar un grupito de bien formados, y forma el Club Católico. Ya había los liberales y los primero espiritualistas, después positivistas, en el Ateneo, eran los opositores, tenían sus él funda con jóvenes el Club Católico, que es un poco para tener un laicado, también una cabeza de laicado bien formada, crea la prensa, un diario que duró 150 años, casi 130 años, así que digo, no solamente que era cercano y vecino, que lo era, pero era también un organizador, un capaz, de escribir, de enfrentar, ¿no? Fue con gran aprecio con él de los obispos de la región. Él en 1965, todavía siendo vicario, lo hacen personalmente obispo, viene a ordenarlo el obispo de Buenos Aires. Al año siguiente se crea el arzobispado, o sea, la diócesis de Buenos Aires es hecha arzobispado, y el arzobispo le pide a Vera que le imponga el palio, no los obispos sufragáneos de la Argentina. Así que muy valorado por Pionono, que lo había conocido a través de, por la persecución. También lo había conocido al menos sin informes para nombrarlo después, para la persecución. Él hizo 2 viajes a Europa, en 1867, que Pionono convocó obispos para un centenario de la muerte de San Pedro, y aquí del Río de la Plata no fue nada más que él. Bueno, tuvo mucho contacto, muy apreciado, y pues fue al Vaticano I, ¿no? En 1869. Y a los testimonios del aprecio y el reconocimiento como santo que tenían los obispos, sobre todo los de habla hispana, y los obispos españoles. Por eso es una personalidad muy compleja, muy rica, muy variada. Sí. Para que me hagan preguntas. Yo tengo 4.200 documentos sobre él en la computadora. Wow. Porque yo
No es que yo haya hecho toda la causa, ¿sí? Pero yo tuve que hacer lo que se llama la posición, sobre todo la historia documentata, que son 1500 páginas. Y de verdad, si fuera, yo la hice a la uruguaya, con letra un poquitito más chica, espacio un poquito más chica para que costara menos. Si yo lo hubiera hecho en los modelos europeos, sería de unas 3.000 a 4.000 páginas. Wow. Entonces digo, puedo hablar, si me hacen preguntas, puedo hacer también anécdotas y cosas, Claro. para que no sea yo el que me lleve el programa. No, monseñor, usted cuenta tantas cosas que parece que eso fueran como un ejército de personas y todo es adjudicado a una sola. Hoy en día vemos que pues escasamente se hacen obras pequeñas, ahí no hay ese ímpetu, no hay esa fuerza. ¿Qué había dentro de él que lo llevaba a hacer tantas cosas? Usted habla de que el periódico, que era una persona de gran corazón que atendía a la gente necesitada, caminaba grandes distancias para misionar, tantas cosas que hizo él. ¿Qué característica había tan especial dentro de él? Y bueno, yo le digo que es la santidad ordinaria hecha extraordinaria, porque él era un hombre de gran oración, de levantarse temprano y orar. Decían después, ya de viejo, decían que él les confesaba tanto en el matriz como en una capilla de la caridad, que era lo que decía la gente. El obispo solo confesaba más que todos los demás sacerdotes. Era una dedicación enorme. Apenas lo hacen vicario, que a fines de 1859, enseguida 60 hace el retiro del clero, hace una pequeña misión, y después empieza otra que va desde abril del 60 hasta enero del 61. No volvió, se pasó otros 2 meses. Y unos que lo acompañaban. Después de unos meses, por julio, en abril, en julio, paran en una ciudad, San José, y 2 de los misioneros, uno muy joven y otro más de la edad de él, vuelven, todo un descanso, viene a Montevideo, y él escribe que en fin lo que hay que hacer, trabajo, y había otro padre que era su secretario entonces, después fue vicario general, que un valenciano, que tenía mucha confianza, y hay cartas, entonces le dice, mire, no los apure tanto, porque si no el capitán se va a quedar sin soldados. Así que usted cree que acepte que todos son de carne y hueso. Y también ahí le escribe el auto, bueno, venga, que ese está su cumpleaños, venga después, etc. Era un hombre incansable. Pero ya digo, incansable, pero capaz le gustaba, por ejemplo, yo tuve que aprender a jugar a lo que se llaman las luchas canarias. No sé, para mí es como una especie de pulseada, no sé, porque era así de fuerza. Así que, sí, voy a eso, a que era un hombre que no es... a veces los historiadores en contra, casi toda la historiografía está hecha en contra, de un hombre adusto, serio, malo. No, era un hombre divertido, con tiempo para todo, pero al mismo tiempo sí con una gran entrega, ¿no? Con mucha cercanía. Cuando él está exiliado en Buenos Aires, hace un año, cuando el gobierno lo exilia, bueno, el obispo de Buenos Aires le invitó a que quedara en el Palacio Episcopal, y él no quiso, se fue al convento de los franciscanos, a una celda. Bueno, y hacía apostolados, iba a los presos, iba a todo lo que le pedían. Y visitaba mucho a las hermanas del Huerto, que son muy conocidas porque en esa época vinieron acá. No es tan grande la fundación de Antonio María Gianelli, el santo, de la zona de Chiavari, de Génova. Bueno, y vinieron a Montevideo, después empezaron a expandir a la Argentina. Y iba mucho. Cuando él vuelve, al exilio, están lindísimas las cartas, voy a hablar de memoria, están mejor escritas, ¿no? De las hermanas, diciéndole, bueno, lo que lo vamos a extrañar, por su cercanía, porque todo con usted era fácil, entraba y salía. Vamos a tener que ir a Montevideo para sentir eso, porque ya ahora acá son los porteros, los horarios, todo. Se queda un hombre de gran cercanía en todo, de modo de ser, y en parte también es un país chico, es un país de cercanía, pero también él de un modo lo creó así también en el clero. Digo, pero no es una cercanía demagógica, no es que hay que ser cercano para decir, no, él, y ya digo, sabía tener su porte, su ornamento. Cuando él párroco en Canelones, y digo, abarca lo que llaman la guerra de los 9 años, que fueron como 12, pero el sitio fue de 9 años, de una gran pobreza, porque se acabó el comercio, en fin.
y el trabajo, etcétera. Estaba bloqueado Montevideo. Los vecinos, terminada la guerra en 1853 por ahí, hacen el informe al presidente de la República y dicen, bueno, cómo él mantuvo con su generosidad ayudó a los pobres, pero nunca disminuyó el esplendor del culto. Así para él también, por eso la riqueza, que las funciones, como decían entonces, de la patrona se llamaba Guadalupe, Candelaria, la Virgen de Guadalupe, eran espléndidas, y él se ocupó de hacer agrandar la iglesia, con la catedral, de las naves laterales, y lo mismo, después se montó. Es una época ya como se va fundando muchas cosas, se van haciendo muchas iglesias en el interior, y él apoyando a los sacerdotes a iglesias y anotando el nivel del culto, el cuidado de los objetos sacros, etc., ¿no? De hecho, ahora cuando se hizo la Reconitio Corporis, la tumba es 1981 de mayo, lo enterraban en la Catedral de Montevideo, y se hizo una sustitución popular. Nadie podía dar más de unos centésimos para que todo el mundo participara. Y se hizo un monumento maravilloso, el de rodillas, es espléndido. En 2 años, el 83, así que ahí ya lo trasladaron y no se había abierto más hasta ahora. Bueno, y apareció, no incorrupto, no está incorrupto, pero todo el cuerpo formado así, con los ornamentos de terciopelo bordados en oro, con los guantes agarrados las manos con guantes usados en el pontifical a la cruz, y el pectoral, que de verdad ahora usamos ponerlo fuera de la casulla, de verdad el pectoral va debajo de la casulla. Levantada la casulla, un pectoral de oro así maravilloso, está en las fotos, con las amatistas, y que no era, por eso digo, era pobre para él, pero no era pobre para el culto y para el esplendor del culto, y que también en eso tiene, y lo fomentó y lo cuidó. Eso también una personalidad, por eso digo, muy completa. Es un hombre moderno, agregué esto que me importa mucho, es un hombre moderno porque es un hombre de la conciencia. Cuando tiene el conflicto con el gobierno, claro, la conciencia entendió su sentido propio. Ahora se dice, la conciencia es lo que yo pienso. No. La conciencia es interiormente el juicio del deber. Lo primero que dice la conciencia es, hay que hacer el bien y evitar el mal. Y lo segundo, hay que buscar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Así que él es el hombre de la conciencia. Cuando él quiso cambiar un sacerdote en la iglesia matriz, que era un escándalo, el gobierno se mete porque ya había contacto de este hombre, aprovecha la masonería porque quiere doblegarlo, ¿no? Todo ese conflicto, y al final, bueno, o cambia o lo echa. Y él dice, yo di todas frases más o menos de memoria, porque son así. La primera es, yo puedo renunciar a mis derechos, pero no puedo renunciar a mis deberes. Y mi deber es la libertad de la iglesia, y mi deber como vicario es... Y lo segundo, dice, yo no puedo renunciar a mi conciencia, y porque mi conciencia es la eternidad. Y la eternidad no es solo Dios, es Dios y el alma. Y yo no puedo renunciar a mi conciencia porque sea renunciar justamente a mi alma con Dios. Eso, una fortaleza de eso. Eso digo que es moderno desde toda la historia, pero todo está formulado un poco como Tomás Moro, como el cardenal Newman, ¿no? No es simplemente que grito, no, es pensado y pasado por el deber de conciencia ante Dios, y es de una personalidad muy rica. Lo mismo digo con respecto a la pobreza. No solamente daba, cuando hubo en el año 68 la tremenda epidemia de cólera, como el cólera morbus, en parte traída por la guerra del Paraguay, los soldados, él no solamente con las hermanas y con los sacerdotes atender a los pobres. Los ricos salían de Montevideo y se iban a las casas afuera, porque había igual que la pandemia, era aislarse, ¿no? Pero ellos tenían buenas casas, que de hecho es un barrio que creció en Montevideo, acá dentro de la ciudad, que es el Prado, unas casas quintas, todas preciosas. Pero los pobres, que vivían hacinados, y que vivían del jornal, no podían salir a trabajar.
por lo tanto no tenían que aportar. Él organiza la comisión de socorro a los pobres en su casa, con gente, para proveer de alimentos, de dinero, en fin, a la familia de los pobres. Así que digo, no es solamente que era personalmente pobre, también inteligentemente pobre. Él fomenta mucho todo lo que eran entonces las conferencias de San Vicente de Paul, que eran los laicos para la atención a los pobres, con escuelas gratuitas, etc. ¿no? Así que digo, ya digo, a veces era incómodo para los que vivían con él. Él te recibió un sueldito y ya en unos días se le iba. Así que entre las tantas necrológicas que hay unos que dicen, pobres los pobres, esos que cada mes recibían de él una cosita, o le daba plata para que mandaran al colegio un niño, o le compraba la máquina de coser a una mujer que podía vivir cosiendo. O sea, bueno, fue de una generosidad, y con picardía. Debe ser dos cuentos que son de picardía. Okay. Vamos a identificar la emisora, Monseñor. Estás escuchando Radio María Miami 91.9 FM y estamos transmitiendo también a través de la red de emisoras de Radio María Spanish en los Estados Unidos. Y estamos conversando con Monseñor Alberto Sanguinetti, obispo emérito de Canelones en Uruguay, y estamos hablando de el santo. Usted se preguntará, ¿y quién es el santo? Pues es ese vecino cercano. ¿Y quién es ese vecino cercano? Un sacerdote, un obispo, ejemplo para el mundo, ejemplo para la Iglesia Universal. Y se trata de Monseñor Vera, Jacinto Vera, que el próximo primer sábado, correcto, Monseñor, primer sábado de mayo será beatificado porque se aprobó un milagro en el 2022, en diciembre del 22, exactamente, ¿verdad, sí, Monseñor? Sí, sí. El cual pues lo lleva a la beatificación y el Papa Francisco aprobó y la Iglesia Universal aprobó dicho milagro. Andrea, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, Monseñor, hay muchas personas que no entienden esto de siervo, beato, santo. ¿Cómo es este proceso un poquito para ubicar a nuestros oyentes? El proceso es bastante complejo y depende. Este duró 140 años. Hay que tener paciencia. La Iglesia no sale a buscar personajes de la historia para crear santos. Así que lo primero que se supone es que haya una fama de santidad, que el pueblo, los que convivieron con él. Desde el punto de vista jurídico, una causa no se puede abrir antes de 5 años, para que no sea el grito, y no después de 30 años, porque si no, ya no hay testimonios, se pierden los testimonios. La verdad, esta causa se abrió después, por esa debilidad del es uruguayo, y hubo que hacer una explicación. Cuando se inicia el proceso que se llama diocesano, porque el obispo manda juntar todos los testimonios, escritos, orales, etc., el proceso informativo diocesano, ahí se le declara siervo de Dios. Se estudia el siervo de Dios y su fama de santidad y todo, en primer lugar, si no hay nada contra la fe, en sus escritos, sus costumbres, etc. Todo eso se envía a Roma y ahí se analiza y se abre lo que se llama el proceso apostólico. Allí la clave es, en primer lugar, si están todas las formalidades y todo eso con los testigos, tienen los sellos, etcétera, porque es un proceso, tiene una serie de formalidades como todo expediente. Pero después hay que hacerlo, que es un documento interno de la Congregación de los Santos que se lo llama la Positio, que tiene básicamente dos partes. Uno es una vida documentada, la vida de él, y los documentos que la aprueben. No es pura narración ni un fervorín. En este caso, el de Monseñor Vera era muy complejo, porque es un periodo muy largo, es histórico, y además tuvo con el gobierno, con la Santa Sede, con otros lados, que había mucha documentación. Y la primera parte es como un resumen, para los que van a estudiar, de su tipo de santidad, de sus virtudes heroicas, de su fama de santidad, y de los testigos que
depusieron el proceso diocesano. Ese es el primer volumen, ese es el resumen. En el caso, digo, de la que hice yo soy simplemente un relator, es un auxiliar externo, así me llaman, ni me aparezco porque es un documento propiamente de la congregación. Digo, en unas 280 páginas es el primer volumen que tiene ese resumen y que facilita el análisis. La vida documentada, si son casi 1500 páginas, ya digo que son como 3. Yo tuve una dificultad y algunos después protestaron. De verdad, para probar con la vida su fama de santidad, sus virtudes heroicas y los signos que haya hecho, se pedía bastante menos. Lo que pasa es que yo fui estudiando mucho. Entonces yo digo, yo tendría que hacer dos cosas. Un libro juntando todo lo que voy encontrando para que no se pierda y la posición. Pero como yo eso no lo iba a hacer, yo igual era párroco, porque la terminé siendo obispo. Ponía una frazada de noche haciendo visitas pastorales, con frío, una frazada en la cabeza, con mal internet, y así escribían. Así que la terminé en 2002. Entonces, la posición es un poco con demasiados datos, pero que le dan sabor. Y yo no quería que se perdiera. Y después les puedo contar muchas anécdotas. Bueno, entonces ahí sí pasa por los historiadores, a ver si realmente hay la documentación necesaria y fehaciente. O, no sé, por ejemplo, cuando se hizo el proceso diocesano en Montevideo, no se había hecho el archivo vaticano. Y yo lo tuve que hacer. Y con eso otro. Hay unos 2000 documentos, yo junté 2000 más. Haciendo archivos. Bueno, entonces los historiadores, a ver si realmente están los documentos. Después pasa a teólogos, un grupo de teólogos que lo tienen que leer y bueno, y ver si realmente sale ahí que sus virtudes heroicas, su santidad, etc. Y ahí después el grupo de cardenales de la congregación de los santos que lo aprueban. Ahí si lo aprueban, y el Papa te lo aprueba, se llama venerable. ¿Qué quiere decir? La Iglesia reconoce que tuvo una vida santa y que es un ejemplo. Pero para pasarlo al culto pide un milagro, pide un signo de Dios, que puede ser actual o puede haber sido en el pasado. En este caso el milagro hubo mucho porque el que se trabajó fue uno que de 1930 y pico, o sea que está en el proceso informativo de Montevideo. Se volvió a analizar según la medicina de la época, etcétera, todo. Entonces ese fue el milagro que se agregó. Entonces, ahora se le va a proclamar beato, o sea que tiene culto público en determinadas partes del mundo. Esa es la diferencia entre beato y santo. Con este milagro, ya pasó bien el aviso, es el 6 de mayo, la misa como tal es a las 16 horas de Uruguay, cada uno calcula, empieza como 2 horas antes a ir la recepción, etcétera, y lo van a transmitir por ICM, que es Iglesia Católica de Montevideo, el canal de YouTube de la Iglesia Católica de Montevideo, porque quiera seguir el 6 de mayo, a la misa como tal, a las 16 horas, punto de previa, en Montevideo. Monseñor, nos quedan 4 minutos y yo quisiera que en ese tiempo nos contara anécdotas de esas que usted ha conocido también de Monseñor Jacinto Vera, el santo. Bien. Y hacerlas rapiditas así para que se sean unas cuantas. Una cosa que puede hacer un santo, ¿no? Él iba caminando por una calle, vio un pobre, entró en el zaguán de una casa, se bajó los pantalones y se los dio. Otra, más pícaro, un señor, él iba lejos de la ciudad, a un asilo, era el coche de caballo. Un señor ricachón le prestó su coche con el caballo y lo usó un tiempo. Y después se lo pidió. Y le dijo, lo vendí, se lo dio a los pobres. Y usted tiene plata, así que va a conseguirse otro. Pero no es que él sacaba lo mejor de los otros, y además tenía esa autoridad moral como para hacerlo, ¿no? Y no le protestaba ni se peleaba con nadie. A otro, un sacerdote, se fue a Europa y le dejó una cantidad de plata para que se la guardara. Cuando volvió, ¡ay! Se la llevaron los pobres. Era un hombre de una gran libertad, pero digo, eso por supuesto de mayor y muy querido. Era un hombre que nadie, eso está comprobado, aún los opositores, adversarios que tuvo, todos reconocieron su bonomía, su nivel moral, su hombre de paz. Estábamos llenos de guerras civiles y cosas, de no entrar en ninguno de los bandos, ¿no? Así que digo,
tiene muchas anécdotas así. Le gustaba mucho la catequesis a los niños, la daba él mismo. En la primera pastoral, lo primero que le dice a los párrocos es que den la catequesis a los niños. Así que hay una hermana que hacía la preparación de los presos para la comunión pascual, y una hermana que le escribe a la superiora, esta de Huerta Superiora que estaba en Italia, y le dice hasta una palabra un poquito fuerte, es privado entre ellos, le voy a decir un poquito, o sea, estos que son como unos animales, como unos brutos, los toma él y terminan como mansos corderos junto con su pastor, en manos de su pastor. Es un hombre que tiene una gran entrada con todo el mundo porque los quería, en el fondo. Como dijo Juan Solís San Martín, el poeta Pate, muy conocido, era de los jóvenes del Club Católico que juntó y fue el que recibió el cuerpo de Monseñor Vera cuando lo trajeron muerto a la Catedral de Montevideo, y fue el que dijo eso, ¿no? El maestro amigo, el santo ha muerto. Así que él dijo lo que ya, como lo sentían, ¿no? El santo ha muerto. Y escribió 50 años después, ya viejo, se estaba para morirse, cuando se da el proceso diocesano, dice: yo espero que con la santificación de Monseñor Vera se santificará todo el Uruguay, a quien él tanto amó y tanto sirvió. Nadie lo amó tanto como él. Ay, qué lindo, qué lindo. Pues el pueblo uruguayo tiene que estar muy contento porque va a tener tremendo intercesor por todo el pueblo allá. Y bueno, si alguien quiere empezar a pedirle a este beato qué oración puede buscar, cómo se le pide a él. Pero eso hay que buscar todo. Yo aquí no lo tengo en ICM. Ahí tiene sí. Ahora hay una oración nueva que, claro, no se puede empezar hasta que lo beatifique, porque a veces pedía por la beatificación. Ahora hay que pedir por el beato para la canonización, desde el punto de vista formal, ¿no? Y esa es la oración que porque después para la canonización se pide un milagro hecho después de ser beato. Sí. Pues en el programa En la Iglesia nos vamos a hacer voceros para que todos nuestros oyentes, si quieren buscar un milagro de un beato, que estoy muy cierto de que estará muy ansioso de poder interceder ante el Señor para que se logre que lo lleven a los altares como santo, pues estará muy dispuesto a interceder. Así que en la descripción de este programa vamos a dejar toda la información donde usted puede encontrar más información sobre el beato Jacinto Vera. Dígame, señor. Hago un poquito de propaganda. Yo tengo mi página, se llama Amicus Ponzi, pues si ponen Alberto Sanguinetti igual aparece, y tengo un apartado Jacinto Vera. Y ahí hay escritos, algunas conferencias que he dado, en fin, un poco de eso, de material para difundir. Y está también, para quien tenga audacia, está subida la posición. La página se llama, si ponen Alberto Sanguinetti, ya en Google ya sale. Se llama Amicus Ponzi, pero con otro sale. Y está también subida la posición, pero eso, ahí ya digo, son 1800 páginas. Pero si alguien quiere bucear un poco más, hay mucha parentela, hermanos. Hay uno que yo cuando estuve en Atlanta, hace unos años, eran unos parientes que habían emigrado y que ahora me escribieron que una de las dos hermanas, una va a venir para la beatificación. Sí, así que hay Monseñor, de ramas. Sí, se nos agotó el tiempo y tenemos que marcharnos. Le damos gracias infinitas. Tenemos un programa pendiente sobre su santidad Benedicto XVI, así que queda en deuda. Ya lo tendremos de vuelta. Les doy la bendición. Por favor. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. 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 Esto Muchas fue gracias. En la Iglesia. Gracias. A usted, Monseñor. Y hablando del santo, del vecino cercano, Monseñor el Beato, Monseñor Jacinto Vera. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos acá. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer,
amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro